Veamos algunos conceptos primero de amenorrea que son muy importantes. ¿Qué definimos? ¿Qué entendemos nosotros por amenorrea? Amenorrea es toda ausencia de los periodos menstruales, ¿ok? Esta ausencia de los periodos menstruales puede ser causada por generalmente una alteración en la sincronía del eje que está constituido por el hipotálamo, la hipófisis, el ovario, el endometrio y el tracto de salida genital. Entonces, cuando hay alguna patología en estos sitios o hay una alteración en la comunicación del eje que comunica el hipotálamo con la hipófisis con el ovario con el endometrio, es cuando se producen las amenorreas. ¿Bien? En general, nosotros tomamos a la amenorrea como un síntoma. La amenorrea es la ausencia de menstruación. Es lo mismo que decir fiebre. Es el aumento de la temperatura más allá de los 38 grados centígrados. El síntoma no es sinónimo de una enfermedad. El objetivo va a ser encontrar cuál es la patología que va a ocasionar este síntoma. El síntoma es la amenorrea y nosotros usamos este síntoma para averiguar cuál es la patología que produce este síntoma. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que existen causas fisiológicas de amenorrea y esto es pregunta de examen casi siempre que les toca hablar de amenorrea. Entonces, las causas fisiológicas de amenorrea, para empezar, es la edad prepuberal. Toda niña, ¿sí?, antes de su pubertad, tiene una amenorrea fisiológica. ¿Bien? La segunda causa fisiológica de amenorrea es el embarazo. Toda mujer que está embarazada está en amenorrea. La tercera causa fisiológica de amenorrea es la lactancia, ¿sí? Esta amenorrea generalmente dura los 6 primeros meses después del parto, en tanto y en cuanto la paciente mantenga la lactancia de manera exclusiva, frecuente y exclusiva, y puede prolongarse hasta el año, inclusive en aquellas pacientes que, aunque después de los 6 meses no sea lactancia exclusiva, mantienen una frecuencia alta, ¿sí?, de lactancia por parte del bebé, porque esta lactancia es producida por la liberación de prolactina que se genera cuando hay estímulo de succión en el pezón. Mientras esta succión sea frecuente, cada 3 o 4 horas y sea todos los días, la paciente probablemente se mantenga en amenorrea. Y probablemente cuando corte esta lactancia o cuando la espacie, ¿sí?, empiecen nuevamente a venir los ciclos menstruales. Y por último, la cuarta causa fisiológica de amenorrea es la menopausia. ¿Bien? Dentro de otras causas que no son patológicas, sino que son causas iatrogénicas o causas terapéuticas, término que me parece mucho más amigable que decir iatrogénicas, ¿sí?, son las amenorreas que son causadas por tratamientos médicos. Existen una infinidad de tratamientos médicos dentro de ginecología que tienen como objetivo producir en la paciente un estado semejante al de una gestación, en donde la paciente va a haber interrumpido sus periodos menstruales. Estos se pueden deber, ¿sí?, porque la paciente desea no menstruar. Hoy, a nivel social, hay un creciente interés por espaciar las menstruaciones o inclusive por inhibirlas. De hecho, nosotros tenemos en nuestra cultura latinoamericana cierta adoración por el periodo menstrual, porque el periodo menstrual nosotros lo consideramos
culturalmente como sinónimo de fertilidad, como sinónimo de limpieza del endometrio o del útero, ¿sí? Pero esto no es así en las demás culturas. Específicamente en Europa hay una tendencia creciente de deseo de no menstruar por parte de los pacientes, y de hecho existen muchas drogas, muchos que se utilizan justamente para tratar de que la menstruación venga pocas veces en el año o inclusive una sola vez en el año, ¿sí? Y existen preparados comerciales de anticonceptivos que se venden también en Argentina, ¿sí? Que tienen como objetivo que la paciente menstrue cada 4 meses, o que menstrue cada 3 meses, o que menstrue cada 6 meses, o que menstrue una vez al año, ¿sí? No son de uso habitual todavía en Latinoamérica por esta concepción que tenemos nosotros de la menstruación, pero sí en otros lugares, por ejemplo en Europa, es muy, pero muy común. Y es muy común en aquellas pacientes que por condiciones, por situaciones laborales o por situaciones, y sobre todo laborales, el tener periodos menstruales dificulta su actividad laboral. Supongamos pacientes que hacen deportes olímpicos, que son nadadoras olímpicas, atletas olímpicas, en donde su periodo menstrual puede representar un incordio en el momento de competir o en el momento de entrenar. Pacientes que trabajan en fuerzas especiales de seguridad, soldados, policías, que por ahí están en fuerzas especiales y que la menstruación representa un incordio, ¿sí? Entonces, para todas estas pacientes existen preparados terapéuticos que se venden comercialmente, con receta, que están aprobados por el ANMAT, que tienen todas las certificaciones y que sirven justamente para espaciar los periodos menstruales y por eso generar una amenorrea, ¿sí? Sin necesidad de representar un estado patológico para la paciente en ningún sentido. Y por último están las amenorreas patológicas. Las amenorreas patológicas son aquellas que se deben a una enfermedad o a una patología que afecta este eje hipotálamo hipófiso gonadal, endometrial y o el tracto de salida. ¿Bien? Entonces, estas amenorreas, de vuelta patológicas, son las que vamos a dividir en amenorreas primarias y en amenorreas secundarias. Nosotros definimos como amenorrea primaria aquella que se presenta de manera espontánea, o sea, que se presenta en niñas, digamos, que se presenta en niñas que no han tenido desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Entonces, las que no han tenido desarrollo de caracteres sexuales secundarios y no han tenido su periodo menstrual hasta los 16 años, ya tienen una amenorrea, ¿sí? Hasta los 15 años ya tienen una amenorrea secundaria. Y las que han tenido desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tomamos como fecha de corte los 16 años. Estas representan una causa muy frecuente de consulta por parte de las madres, sobre todo, que a los 14 años, a los 13 años, tienen hijas que por ahí todavía no han comenzado el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y que, si bien hoy es muy frecuente que el resto de sus compañeritas de clase haya comenzado a menstruar a los 9, a los 10, a los 11 años, estas niñas todavía no han desarrollado caracteres sexuales y no han comenzado a menstruar. Y en realidad la función del ginecólogo es tranquilizar a la madre o al familiar, tranquilizar a la paciente, que es la niña, y explicar que la menstruación se va a dar como consecuencia, ¿sí?, de este desarrollo de caracteres sexuales secundarios, que va a estar marcado por el aumento cíclico de los estrógenos, y como consecuencia de este aumento cíclico de los estrógenos van a aparecer los periodos menstruales, pero que eso es secundario a la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que uno tiene que esperar la aparición de estos caracteres sexuales secundarios para que después se dé la menstruación. Ahora, ¿qué pasa si la paciente cumple los 15 años y ya con 15 años cumplidos no presenta caracteres sexuales secundarios? Bueno,
Allí se comienza el estudio de la paciente recién a los 15 años, se espera, digamos, hasta los 15 años, para entender por qué esta paciente no ha presentado desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y ahí, dentro de los estudios, bueno, nosotros veremos, ¿sí?, si puede ser una malformación congénita, puede ser una insensibilidad en los receptores de los estrógenos, o puede ser inclusive que la paciente tenga cariotipo masculino y en realidad tenga una insensibilidad a los andrógenos y por lo tanto se desarrolla como mujer, pero, ¿sí?, con gónadas masculinas. O puede pasar, ¿sí?, que tenga una malformación anatómica y tenga una obstrucción en el tracto de salida del útero, ¿sí?, y por lo tanto el sangrado, la menstruación, no puede exteriorizarse porque tiene una malformación. No es el objetivo de esta clase. Nosotros vamos a dividir a la paciente con amenorrea primaria, ¿sí?, de acuerdo a la presencia o ausencia de estos caracteres sexuales secundarios, de acuerdo a la presencia de útero y de vagina en el examen físico, ¿sí?, en 4 tipos de pacientes, y cada uno de estos tipos de pacientes tenemos los diagnósticos presuntivos más probables y los estudios que se hacen. En realidad no es para nada complejo, pero, ¿sí?, lo importante no es el objetivo de esta clase, que nos vamos a basar en el estudio de la amenorrea secundaria, sí, para que lo tengan presente. Representa un cuco para la mayoría de los alumnos hablar de amenorreas primarias, porque hay una serie de causas, pero ya cuando tengamos la oportunidad de hablar de amenorrea primaria, lo vamos a dividir en la presencia o ausencia de caracteres sexuales secundarios, la presencia o ausencia de permeabilidad vaginal, de útero y de ovarios, y con eso rápidamente podemos entender cuáles son las causas y cuáles son los estudios que se deben hacer. ¿Bien? Y, bueno, en aquellas pacientes que presentan ausencia de menstruación, pero que tienen caracteres sexuales secundarios definidos, esperamos hasta los 16 años para que esta menstruación se produzca, y si se produce a los 15 años, 11 meses, y 31 días, no hay ningún problema, es totalmente normal y es totalmente fisiológico, no representa ningún tipo de enfermedad que la paciente haya tenido su menstruación a los 16 años, o a los 15 años, mejor dicho, si ha presentado desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Bien, nos centramos ahora en la amenorrea secundaria. Acá hay una cuestión que eso es siempre pregunta de examen, que no es el objetivo de esta clase, pero que de todas maneras, casi siempre, cuando se habla de amenorrea primaria y los alumnos tienen que definir si es hasta los 15 o hasta los 16, con caracteres sexuales secundarios, sin caracteres sexuales secundarios, la pregunta obligada es: ¿qué son los caracteres sexuales secundarios? Y es una pregunta súper fácil, súper sencilla, pero frecuentemente los alumnos terminan desaprobando el examen porque o se ponen nerviosos, o no la tienen clara, no la pueden puntualizar. Así que hablemos un poquito de qué son los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Los caracteres sexuales secundarios, como ya les venía explicando de hace rato, son aquellos que se producen de manera progresiva cuando la niña empieza la transición entre la niñez, ¿sí?, y la vida adulta, y esa transición se llama pubertad. Entonces, esta transición lo que nos indica biológicamente es que la niña está obteniendo su madurez sexual, ¿sí? Y esta madurez sexual se caracteriza porque aumentan los niveles de estrógeno. No aumentan de manera permanente, sino que empiezan a aumentar de manera cíclica. Este aumento cíclico de los estrógenos es el responsable de los caracteres sexuales secundarios. ¿Y cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Bueno, acá tienen los dibujitos como para que recuerden, hagan un mapa mental. El principal, ¿sí?, que vamos
a tener en cuenta es el agrandamiento mamario, el crecimiento mamario. Recuerden que una niña va a tener un estadio de diferenciación de las mamas, ¿sí? Que en un Turner 1, a lo mejor pacientes con un panículo adiposo más importante, con un índice de masa corporal más elevado, quizás lleguen a un estadio de Turner 2. Pero en realidad, este aumento de estrógeno es lo que va a producir que pasen a un estadio de Turner 3, ¿sí? En donde se va a poder diferenciar el complejo areola-pezón, ¿sí? de la mama. Entonces vamos a tener, ¿sí? la mama sobrelevada del tórax y el complejo areola-pezón sobrelevado y definido por encima del plano de la mama. Entonces vamos a poder nosotros en una mujer con caracteres sexuales secundarios trazar un límite bien preciso porque se nota que es tórax la sobrelevación mamaria y en la mama la sobrelevación del complejo de la areola y después la sobrelevación que es el pezón. Cuando la paciente tiene este tipo de mama llamamos un Turner 3 y esto es el primer carácter sexual secundario, el más importante que nosotros vamos a buscar en toda paciente, no es el único, ¿sí? Además, dentro de los caracteres sexuales secundarios también está la forma de guitarra, para explicarlo de manera sencilla, que adquiere el cuerpo de la mujer por presencia de estrógenos. Este, que nosotros llamamos cuerpo de guitarra, consiste básicamente en que la pelvis se hace más grande y por lo tanto las caderas se hacen más grandes y la cintura se afina. Entonces, y los muslos se hacen más grandes. Entonces, la mujer, las piernas se hacen más gruesas, ¿sí? Que si ustedes lo miran, van a ver claramente la diferencia entre las piernas de las niñas, que son piernas flaquitas, delgadas, y las piernas de una persona con estrógenos, que son piernas mucho más gruesas, ¿sí? Por otro lado, vamos a encontrar que la cadera se hizo más grande y la cintura se hizo más fina. Entonces la relación cintura sobre cadera, ¿sí? Se hace mucho más baja. Esta relación cintura-cadera baja, ¿sí? Es un signo típico de estrógenos en la mujer y por lo tanto un carácter sexual secundario. También, mucho antes de la menstruación, vamos a encontrar el aumento del vello corporal. Recuerden, ¿sí? Que el vello corporal en la mujer se ve mucho más frecuente en las piernas, ¿sí? El vello corporal se ve en los brazos, se ve en la espalda. Vamos a tener también aumento del vello axilar, ¿sí? Que se llama axilarca, ¿sí? Vamos a tener presencia de vello pubiano, ¿sí? Que se llama pubarca. El vello en el corporal, ¿sí? No es producido por el estrógeno, ¿sí? El vello corporal es producido por andrógenos, ¿ok? Que también aumentan la producción. Recuerden que el ovario, cuando comienza a funcionar, no solamente funciona produciendo estrógenos, sino que también produce andrógenos a un nivel muy por debajo del nivel que produce las gónadas masculinas, pero de todas maneras el vello corporal es por andrógenos, el vello axilar y pubiano es por estrógenos, ¿ok? Luego, ¿sí? También vamos a tener el desarrollo ponderal de la paciente, o sea, el crecimiento en altura, ¿sí? Esto que están viendo acá, desde la estatura de un niño hasta la estatura de un adulto, bueno, eso es producido también, ¿sí? Por eso es también un carácter sexual secundario, ¿sí? Y por otro lado, aumenta la masa corporal. Aumenta la masa corporal significa que aumenta la densidad ósea de la paciente, aumenta el peso del paciente. ¿Bien? Entonces, recuerden, pregunta súper sencilla y en la que suelen hacer agua en los exámenes. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? El crecimiento de las mamas,
la diferenciación clara del complejo areola-pezón, es un Turner 3, ¿sí? El aumento de la grasa corporal, sobre todo a nivel de las caderas, de los muslos, las nalgas. Hay también aumento del tejido celular subcutáneo, o sea, de la grasa a nivel facial, por eso cambia la expresión del rostro, ¿sí? Hay ensanchamiento de las caderas, ensanchamiento de las caderas, entonces la relación cintura-cadera se hace más baja, aparece vello corporal, vello púbico, aparece vello axilar y aumenta la estatura y la masa corporal de la paciente. Por las dudas, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿sí? Nos vamos a concentrar en lo que es específicamente la amenorrea secundaria, que es lo que vamos a ver en la clase. La amenorrea secundaria la vamos a definir como la ausencia de menstruación por 3 ciclos, ¿sí? O más, ¿sí? En mujeres que tenían ciclos menstruales normales. Ustedes van a encontrar, ¿sí? Que hay en algunos libros viejos sobre todo, que definen la amenorrea secundaria como la amenorrea de más de 6 meses, ¿sí? No es el criterio que usa la cátedra. Nosotros usamos, ¿sí? 3 ciclos, ¿sí? Por más de 3 ciclos, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son las causas, ¿sí? De amenorrea secundaria, ¿sí? Las causas van a estar en cada uno de los ejes que pueden estar alterados. La principal causa, la más frecuente en una paciente en edad fértil, es el embarazo, ¿sí? De hecho, va a ser la primera cosa que vamos a tratar de diagnosticar, ya sea por el interrogatorio, ya sea por el examen físico, ya sea por los estudios complementarios, ¿sí? Es la causa más frecuente de amenorrea en mujeres en edad fértil. Luego, siguiendo no un orden de frecuencia, sino un orden lógico, anatómico, digamos, sería a nivel hipotalámico, ¿sí? Las causas hipotalámicas son una de las causas más frecuentes, ¿sí? El hipotálamo se afecta muchísimo, ¿sí? Cuando vieron, el hipotálamo está en el diencéfalo es el encargado de la administración de las emociones, los estados de ánimo en el ser humano, ¿sí? Cuando hay alteraciones del ánimo, alteraciones en la emoción, el diencéfalo, ¿sí? Específicamente la amígdala, se comunica con el tálamo y con el hipotálamo, ¿sí? Y va a provocar alteraciones en las secreciones hormonales, no solamente de las hormonas sexuales, de todas las hormonas. Esta es la razón por la que el miedo va a producir la liberación de catecolaminas, esta es la razón por la que la alegría va a provocar la liberación de endorfinas, esta es la razón por la que el estrés va a producir la liberación de adenocorticotrofina. Bueno, en este caso, el estrés va a producir la liberación de adenocorticotrofina y va a inhibir el eje de las hormonas sexuales. Esto es un mecanismo de resabio que nos queda de la naturaleza, evolutivo, de los mamíferos y los animales, en donde cuando el animal se encuentra en una situación de peligro, inhibe su eje reproductivo, porque en situaciones desfavorables, en situaciones de peligro, el aparearse lo deja indefenso al animal y por lo tanto no es deseado en la naturaleza que el animal se aparee. En la especie humana nos quedan resabios de este proceso evolutivo y por lo tanto cuando una persona está nerviosa, está estresada, está angustiada, esto va a producir liberación de adenocorticotrofina y va a producir la inhibición del eje sexual, el eje
entonces va a haber una amenorrea. Como vivimos en un mundo que ustedes se imaginan no tiene absolutamente nada de estrés, se darán cuenta que este es uno de los de las causas, de las etiologías de amenorrea más frecuentes que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Y a medida que vamos hacia zonas cada vez más urbanizadas, ¿sí? Este motivo de consulta se vuelve, esta causa de amenorrea se vuelve una causa más preponderante. No es lo mismo si vivimos en el medio del campo que si vivimos en el medio de la ciudad. No es lo mismo, ¿sí? En pacientes, digo bien, que son profesionales, a pacientes que por ahí tienen un estilo de vida más zen, digamos, o sea, que tienen la vida más resuelta, para hacerlo claro. La otra causa muy frecuente son las alteraciones de la nutrición. En realidad, ¿sí? Todas aquellas pacientes que tengan un índice de masa corporal por debajo de 19, ¿sí? Van a tener alteraciones en la menstruación. Y de hecho, por debajo de 20 en general ya van a tener alteraciones en la menstruación. Y pacientes que tengan un índice de masa corporal por debajo de 18 van a entrar en amenorrea, ¿sí? Recuerden que las hormonas sexuales son hormonas lipídicas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Aquellas hormonas, cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad de grasa, entonces tiene un índice de masa corporal por debajo de 18, la producción de hormonas lipídicas se detiene y por lo tanto se va a detener también, ¿sí? La menstruación, o sea, va a dejar de producirse estrógeno, ¿bien? La otra razón muy frecuente, ¿sí? Es la amenorrea por ejercicio. Esto se da sobre todo en personas que sean atléticas, que hagan deportes competitivos. Esto no significa que me voy 3 veces por semana al gimnasio y tengo una amenorrea porque voy 3 veces por semana, no. Para que se produzca la amenorrea, o sea, la disfunción hipotalámica por ejercicio, hace falta que tengan un ejercicio de nivel competitivo. Esto es 7 días a la semana y 4 horas por día, por lo menos, ¿ok? Pero en pacientes que son deportistas, que son atletas y que son atletas competitivos, ¿sí? Que tienen que hacer esa rutina de ejercicios, que son rutinas muy comunes, de 4 horas por día, de 7 días a la semana, se producen estas amenorreas por ejercicio. ¿Bien? Luego, ¿sí? Vienen las enfermedades sistémicas, sobre todo las enfermedades sistémicas están descontroladas, ¿sí? En estadios, ¿sí? Avanzados. Por ejemplo, ¿sí? Las enfermedades renales severas con insuficiencia renal, ¿sí? Van a provocar amenorreas. Las enfermedades hepáticas con falla hepática van a provocar amenorrea, ¿sí? Pacientes con patologías cardíacas, con insuficiencia cardíaca, también hacen amenorreas por esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Todas son de causa hipotalámica y todas estas, tanto en las enfermedades sistémicas, se dan, inclusive también con el tema del ejercicio, es por liberación de adenocorticotrofina, o sea, de ACTH, ¿sí? El ejercicio produce liberación de ACTH, ¿sí? Bueno, muy común en nuestro medio también son las amenorreas por drogas. Las amenorreas por drogas, hay tanto fármacos que están de venta legal y administrados con prescripción médica, como son estos mismos medicamentos que de los que hablamos, que sirven para espaciar los periodos menstruales, que muchas pacientes lo usan específicamente con ese fin, ¿sí? Pero también se producen con drogas que como efecto colateral, como efecto adverso, a drogas que se dan para otras patologías, ¿sí? Todas las drogas que aumenten la prolactina van a provocar amenorreas, ¿sí? Recuerden, la prolactina la incrementan drogas como los antiácidos, sobre todo los que funcionan a nivel de la histamina, ¿sí? Como la ranitidina,
¿sí? Bueno, ahora la ranitidina está prohibida en Argentina, pero los derivados nuevos de la ranitidina, famotidina, etcétera, también actúan a nivel de la histidina y van a provocar aumento de la prolactina y por lo tanto amenorrea. Inclusive provocan ginecomastia, ¿sí? Porque aumentan la prolactina. Es bastante común en hombres con acidez, con síndrome ácido sensitivo, que toman inhibidores de la bomba de este tipo, del tipo ranitidina, y que produce ginecomastia, ¿sí? También antidepresivos tricíclicos, que son súper comunes de usar hoy día. Todos los pacientes que toman todos estos antidepresivos tricíclicos producen amenorrea, los antipsicóticos producen amenorrea, las pacientes que consumen drogas sin prescripción, sobre todo, ¿sí? Estas drogas que muchas veces les dan los androgénicas, que le dan en los gimnasios, que les dan para aumentar o ganar masa muscular, ¿sí? Para bajar de peso, los anorexígenos también producen amenorrea, ¿sí? Y bueno, existen causas idiopáticas que generalmente las circunscribimos dentro de la causa hipotalámica. Como podrán ver, ¿sí? La disfunción hipotalámica es una de las más frecuentes. Yo les diría, ¿sí? Que tanto la hipotalámica como la ovárica, cabeza a cabeza, disputan el segundo lugar luego del embarazo. ¿Bien? Hay causas hipofisiarias, ¿sí? Y dentro de las causas hipofisiarias, ¿sí? La causa más frecuente, más común, ¿sí? Es el prolactinoma, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Dentro del prolactinoma es el aumento de las células que producen prolactina dentro de la hipófisis. Esto, ¿sí? La prolactina inhibe el eje tanto a nivel hipofisiario como a nivel hipotalámico, ¿sí? Toda neoplasia que crezca en la hipófisis y que desplace a las células gonadotrópas, ¿sí? Lo que van a producir es disminución de la FSH y la LH. Entonces, el mismo prolactinoma, por desplazamiento, por compresión, disminuye la secreción de FSH y LH. Pero además también la prolactina, que es lo que secreta el tumor, ¿sí? Inhibe el eje a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico, ¿sí? Luego tienen el síndrome de Sheehan, que gracias a Dios ya no es tan habitual. Era hace 20 años atrás, 30 años atrás, un síndrome bastante frecuente, y hace 100 años atrás era muy frecuente. En el síndrome de Sheehan, lo que se produce es luego del parto, por una hemorragia del parto, la paciente hacía una hipovolemia, y ustedes recuerdan que ustedes tienen un sistema porta-porta, un sistema portal, digamos, en donde el riego sanguíneo, ¿sí? Se hace capilar a nivel del hipotálamo, luego este capilar hace, ¿sí? Se transforma en vénula y luego vuelve a hacer una segunda red capilar en la hipófisis. Eso es un sistema porta. Hace capilar, vénula y capilar de nuevo. Entonces, como es su segundo territorio capilar, recuerden que la sangre no solamente lleva hormonas, sino que también lleva oxígeno, ¿sí? Buena parte del oxígeno se consumió en el hipotálamo, y cuando la presión es muy baja, el flujo sanguíneo es muy bajo, en la segunda instancia de capilar ya no tiene nada de oxígeno y por lo tanto hay infarto celular. Y eso se producía en la hipófisis de las pacientes que habían tenido una hemorragia posparto, en donde habían tenido hipotensión, hipovolemia y tenían lo que se llamaba síndrome de la silla turca vacía. La hipófisis, ¿sí? Las células de la hipófisis morían
porque la paciente había estado bastante cerca de la muerte, con una hipotensión severa, y porque no había sido suficiente el oxígeno, que se había consumido todo en el hipotálamo, y la presión era tan baja y el flujo era tan bajo que para cuando llegaba a la hipófisis, segundo sistema capilar, ¿sí? Ya no alcanzaba y las células morían. Esta se caracterizaba porque la paciente no solamente tenía amenorrea, tenía un panhipopituitarismo, digamos. Toda la secreción de las hormonas hipofisiarias caía. ¿Bien? Bueno, y existen enfermedades granulomatosas también de la hipófisis que van a provocar también, esto por desplazamiento celular, ¿sí? La falta de producción de folículo estimulante, luteinizante, pero estas también van a provocar panhipopituitarismo, o sea, no tan severo como el SHIHAM, pero va a haber disminución de todo el resto de la producción de hormonas, ¿sí? De la hipófisis. Entonces, dentro de la enfermedad hipofisiaria, la más frecuente en este medio es la hiperprolactinemia secundaria a un prolactinoma, ¿sí? Este prolactinoma o la hiperprolactinemia, ya sea junto con el prolactinoma o aislada solo la hiperprolactinemia, son capaces de inhibir a la hipófisis, ¿sí? Y de vuelta, otra que antes era muy frecuente y ahora ya no es el síndrome de SHIHAM o síndrome de la silla turca vacía. Bueno, acá es muy importante el tema, ¿sí?, de las endocrinopatías, porque dentro de las endocrinopatías, ¿sí?, el hipotiroidismo, ¿sí?, en donde va a haber un aumento de la TSH, o sea, de la hormona liberadora de hormonas tiroides. La TSH produce también inhibición de la hipófisis, ¿sí? Entonces, estas pacientes que tienen hipotiroidismo, que si bien está dentro de las endocrinopatías, se va a manifestar también como una amenorrea de causa también hipofisiaria cuando la veamos, porque va a haber una inhibición de la hipófisis por el aumento de la TSH, para tener en cuenta, ¿sí? Que no es específicamente de la hipófisis, pero se manifiesta de la misma manera, ¿sí? Se manifiesta produciendo un cuadro muy similar al de la hiperprolactinemia, ¿sí? Bueno, mientras me cebo un mate, me ayudan a descansar. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare antes de pasar a la otra de las causas más frecuentes, que es la ovárica? ¿No? ¿Estamos durmiendo? Bien. Doctor. Sí, ¿te escucho? Ah, no, nada, era que la acepta una compañera, pero ya está, creo. Sí. Próxima vez, el que llega tarde, yo no voy a salir de la clase para ir a aceptarlo. ¿Estamos? Es bastante molesto el tema de salir de la clase y volver, además que no los escucho realmente, ¿sí? No los veo, digamos, porque estoy en la presentación. Así que, si el docente llega temprano, ustedes están obligados a llegar temprano. ¿Estamos, verdad? Bueno, dentro de las causas ováricas, de las amenorrea, ¿sí?, la causa más frecuente, ¿sí?, aunque la cátedra se las ha mencionado como una causa mixta, ¿sí?, que es el síndrome de ovario poliquístico, la verdad es que sí se comporta como una causa mixta, ¿sí?, pero tiene, ¿sí?, su disfunción ovárica. Por eso la ponemos dentro de la disfunción ovárica. Solo que no es solo el ovario el enfermo en el síndrome de ovario poliquístico, también está enfermo el páncreas, también hay un problema en la liberación de insulina, también hay un problema en la glucemia. O sea, hay en el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí?, no solamente el ovario es el enfermo, pero el ovario está enfermo, por lo tanto, ¿sí?, forma parte de las disfunciones ováricas, ¿sí?, y es la causa más frecuente,
¿sí?, de amenorrea secundaria, la causa más frecuente no. Después del embarazo disputa el segundo lugar con las hipotalámicas como una de las causas más frecuentes de disfunción ovárica. Otra de las causas muy comunes, mucho más en este último tiempo, debido a la cantidad de disruptores, disruptores hormonales que usamos. ¿Conocen el concepto de disruptor hormonal, no es cierto? ¿No se lo tengo que explicar o no lo conocen? ¿Sería como un bloqueador? Es bastante acertado. Los disruptores hormonales son sustancias que se utilizan, ¿sí?, para controlar plagas, generalmente, ¿sí?, que lo que hacen es inhibir la reproducción de insectos como mosquitos, hormigas, etcétera, 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 pero uno los consume cuando consume frutas que han sido rociadas con insecticidas, o con controles de plagas que usaron, ¿sí?, frutas, verduras, ¿sí?, y que consumidos en grandes cantidades en el ser humano van a provocar una disrupción hormonal. La disrupción hormonal es que se corte la sincronización del ciclo, ¿sí?, en donde son capaces de inhibir, ¿sí?, en este caso, la foliculogénesis. Hay muchos, están muy, pero muy extendido su uso, ¿sí?, ya sea a nivel de agroquímicos, ya sea a nivel de fertilizantes. Un disruptor hormonal muy común y que a veces provoca amenorreas en el verano son los bloqueadores solares. Muchos bloqueadores solares, ¿sí?, no quiero dar nombres para no hacer propaganda, pero provocan, ¿sí?, te tenés que bañar en bloqueador solar, ¿no? Pero hay gente que se baña en bloqueador solar, tienen la suerte de pasarse todo el verano tomando sol, hacen amenorreas por esto, ¿sí?, porque se absorben a través de la piel, digamos, ¿ok? Hay productos cosméticos, ¿sí?, que tienen disruptores hormonales. Es muy, pero muy común. Los disruptores hormonales toman mucha preponderancia, no tanto en el estudio de las amenorreas, porque, te vuelvo a repetir, hace falta mucho disruptor hormonal para que te produzca una amenorrea en un mamífero grande como nosotros, digamos, un mamífero de 70 kilos, están pensados en insectos que pesan 200 gramos, pero de todas maneras, sí, están muy extendidos y uno consume disruptores hormonales mucho más de lo que quisiera y más de lo que debería. Y sí toman los disruptores hormonales una gran preponderancia cuando hablamos de fertilidad, ya que es más fácil que afecten la fertilidad del ser humano, ¿sí?, lo hacen a menor dosis de lo que afectan la menstruación. O sea, para provocar la amenorrea hace falta una dosis mucho más grande del disruptor hormonal. Ahora, para provocar una disfunción ovulatoria, o sea, que se produzca la menstruación, pero no haya un óvulo fértil, eso con menos dosis es posible y es muy frecuente. De hecho, una de las principales cosas que uno tiene que preguntar en una paciente con esterilidad, ¿sí?, en una pareja con esterilidad. Pero bueno, acá lo importante es que tengan el concepto de los disruptores hormonales, ¿sí?, como una de las causas que va a provocar la disfunción ovárica, aunque no sea de las más frecuentes. La otra causa, ¿sí?, sería la falla ovárica, que la falla ovárica sería cuando el ovario directamente deja de funcionar. ¿Y cuándo va a dejar de funcionar el ovario? Por ejemplo, en aquellas pacientes que han sido irradiadas, por ejemplo, por un cáncer que puede ser ginecológico o extraginecológico, pero que han recibido irradiación en la pelvis, cáncer de colon, cáncer etc. Entonces, toda vez que hay irradiación de las gónadas, ¿sí?, mueren las células germinales de la gónada y por lo tanto va a dejar de haber producción de estrógeno y de progesterona, ¿sí?
Otra es la quimioterapia, que la quimioterapia funciona de la misma manera que el disruptor hormonal, digamos, impide, ¿sí?, la esteroidogénesis. Otra, ¿sí?, es la endometriosis. La endometriosis, cuando se produce la endometriosis con implantación ovárica, esto produce un estado inflamatorio, proinflamatorio de toda la cápsula ovárica, ¿sí?, la cápsula lujígea, y esto va a interferir en muchas pacientes con endometriosis y que tienen endometriosis con implantación ovárica, va a producir amenorreas. ¿Bien? En aquellas pacientes, ¿sí?, que desarrollan resistencia a la folículo estimulante, ¿sí?, hay procesos autoinmunes en donde va a haber, ¿sí?, autoinmunidad contra el receptor, ¿sí?, de folículo estimulante, y esto va a hacer que haya menos receptores que estén ocupados por los anticuerpos, ¿sí?, y esto va a provocar una amenorrea secundaria, porque aunque haya una producción correcta de folículo estimulante, esta no va a poder cumplir su función biológica porque va a haber bloqueo del receptor. Todas estas van a producir falla ovárica, ¿sí? La menopausia precoz, ¿sí?, es el cuadro clínico más comúnmente asociado con la falla ovárica prematura. ¿Bien? Y lo otro que puede pasar es que la paciente entre en su menopausia. Ya vamos a ver cuando vemos climaterio, de hecho, en realidad vamos un poquito atrasados con todos los cambios que hubo, pero si siguiéramos el cronograma original ya deberíamos estar hablando de síndrome climatérico. Bueno, estamos un poquito atrasados, seguramente será en las siguientes semanas que vamos a estar hablando de esto, pero tiene una edad de presentación que es bastante amplia, que va a ir, ¿sí?, entre los 40 y los 55 años. Entonces, una paciente que con 40 años y que presenta una amenorrea secundaria, una de las causas más frecuentes de esta paciente es sencillamente una menopausia, ¿sí? Ya no sería una falla ovárica prematura, la menopausia es una falla ovárica en la edad biológica de que la falla ovárica se produzca, es la menopausia, ¿sí? Entonces, repasamos, las causas de disfunción ovárica son junto con las hipotalámicas, las segundas más frecuentes, ¿sí?, después del embarazo. Dentro de las ováricas específicamente, el síndrome de ovario poliquístico, que si bien es multisistémico, ¿sí?, es una causa ovárica muy frecuente. La falla ovárica, que se da en pacientes que no están en edad de la menopausia, y la menopausia, que es una falla ovárica dentro de la edad biológica de que el ovario deje de funcionar. ¿Bien? Queda claro, ¿no es cierto? Dentro de las disfunciones uterinas, ¿sí?, tenemos todavía una causa muy frecuente de amenorrea secundaria, que es la obliteración de la cavidad uterina. Esto es el síndrome de Asherman, y esto se produce cuando se produce el legrado, cuando se hace un legrado, un curetaje, un raspado, o a causa de una infección, en donde se produce la laceración de la capa basal del endometrio, la que no se descama, ¿sí?, en las menstruaciones. A partir de esa capa se regenera el nuevo endometrio, se va a regenerar la decidua, que va a producir la decidualización y la descamación. Bueno, cuando se daña la capa basal, las cavidades del endometrio se pegan y ya no proliferan, y por lo tanto la paciente va a tener una amenorrea secundaria porque su endometrio ha sido dañado, su capa basal ha sido dañada. Y la otra también causa de disfunción uterina muy parecida es cuando esto se produce, pero no en la cavidad, sino en el cuello del útero. El cuello del útero, recuerden, ¿sí?, que está recubierto, ¿sí?, por un epitelio cúbico secretor. Bueno, cuando se produce maniobras quirúrgicas, por ejemplo, dilatación cervical, uso de bujías,
etcétera, que dañan este cuello del útero, se produce lo mismo que en el cuerpo, se pegan las caras y esto se produce la oclusión. Entonces, aunque la parte del cuerpo del útero descame, nunca va a haber la exteriorización de la sangre porque no puede pasar por un cuello ocluido, digamos. ¿Bien? Y la manifestación clínica va a ser la amenorrea. Bueno, dentro de las endocrinopatías, que ya las fuimos hablando, ¿sí? Dentro de las endocrinopatías ya les dije, las enfermedades tiroideas, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo van a provocar amenorreas. La enfermedad de Cushing, por lo mismo que yo les expliqué cuando hablamos de hipotálamo, todo aumento de la CTH, el aumento del cortisol también va a interferir en el eje hipotálamo-hipófiso y va a provocar amenorrea, ¿sí? Y el aumento de los andrógenos, como ya les expliqué también, va a provocar amenorrea también por inhibición del eje, ¿sí? Si bien los andrógenos en la mujer son débiles inhibidores del eje, pero también lo inhiben y por lo tanto, ¿sí? El hiperandrogenismo que hay, por ejemplo, en un ovario poliquístico, en una hiperplasia suprarrenal, van a cursar con amenorrea secundaria por inhibición del eje, ¿sí? Entonces, acá tienen, ¿sí?, las causas más frecuentes en cada porción del eje. Entonces, el embarazo, en el hipotálamo el estrés, las alteraciones de peso y de ejercicio, por lejos el estrés es la más frecuente. Recuerden el ejercicio en los deportistas, recuerden las alteraciones de la nutrición en los pacientes anoréxicas, todas aquellas que tengan un índice de masa corporal menor a 20 y en menor a 18, seguro van a entrar en amenorrea. Aquellas a nivel hipofisiario, por lejos la causa más frecuente, como le dije, es la hiperprolactinemia, ¿sí?, con o sin prolactinoma, ¿sí? Es común que le pregunten en el examen, aunque ya no sea tan frecuente, el síndrome de Sheehan. Recuerden, se los expliqué. Dentro de a nivel ovárico, la causa más frecuente a nivel ovárico es el síndrome de ovario poliquístico y la falla ovárica, que cuando se produce en la edad después de los 40 años, es la menopausia, y antes de los 40 años se llama falla ovárica prematura. Y puede estar producida antes de los 40 años por, ¿sí?, una menopausia precoz, radiaciones, quimioterapia, endometriosis, la resistencia a la folículo estimulante porque hay, por ejemplo, inmunidad, autoanticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel uterino, por lejos la causa más frecuente, ¿sí?, es el síndrome de Asherman y se produce por la obliteración de la cavidad uterina. También existen cuadros en donde hay obliteración a nivel cervical. Y por último, las endocrinopatías, que ya las hablamos, ¿sí?, enfermedades tiroideas, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing o todo lo que haya aumento de la CTH o aumento del cortisol, y el hiperandrogenismo, ¿sí?, ya sea por hiperplasia suprarrenal o por síndrome de ovario poliquístico. Bueno, ¿dudas? Si me tomo un mate más. ¿Alguna duda? Bueno, cada vez que ustedes tengan delante una paciente con amenorrea, ustedes tienen que pensar en la cabeza que la amenorrea es un síntoma y el síntoma se debe a que hay un problema en el hipotálamo, en la hipófisis, en las gónadas, en el endometrio o en el tracto de salida, ¿sí? Y acá, por suerte, ¿sí?, si ustedes usan lo que ya aprendieron, hacen la historia clínica completa, hacen un examen físico, ¿sí?, generalmente solo con la historia clínica y con el examen físico van a estar más que bien orientados en cuál es la causa de esta amenorrea, y en general, luego con estudios complementarios que por lo general siempre de más complejidad, ustedes van a poder llegar al diagnóstico certero y seguro
de cuál es la causa dentro de todas estas que estuvimos viendo, ¿sí? Yo les voy a dar un protocolo, ¿sí? Un algoritmo de manejo de las amenorreas. Este algoritmo les va a permitir diagnosticar en 4 sencillísimos pasos las amenorreas y llegar a una determinación del nivel del eje que está afectado. Luego, probablemente, haga falta hacer algún estudio específico, ya más propio del especialista, para determinar cuál es el eje, pero ustedes de todas maneras, inclusive ya que sepan cuál es el nivel del eje que está afectado, ya tienen, inclusive epidemiológicamente, una idea bastante clara de cuál es el cuadro que lo está generando, ¿sí? Sí, vamos a puntualizar cosas que no se les tienen que pasar cuando hagan la historia clínica, cuando yo los vea interrogar pacientes por amenorrea, ¿sí? Cuando se los pregunten en el trabajo práctico, me refiero, o cuando se los pregunten en el examen, o en su vida profesional, si les toca asistir a una paciente con amenorrea, aún no siendo los especialistas, aún siendo médicos de cualquier otra especialidad que por X motivo están viendo una paciente que presenta una amenorrea. Recuerden, entonces, ¿sí?, que se debe preguntar dentro de antecedentes de la enfermedad actual. A ver, doctor, yo vengo a verlo, o doctora, yo vengo a verla porque tengo un atraso menstrual. Bueno, perfecto. Ustedes van a tener que determinar si este atraso menstrual tiene más de 3 ciclos, ¿sí?, o sí, como cada ciclo, ¿sí? Nosotros lo vamos a poner que tiene entre 21 a 35 días, vamos a usar un término medio de 30, y vamos a decir que a toda paciente que tiene un atraso menstrual de 90 días o más, 3 por 3 es 9, si tiene un atraso menstrual de 90 días o más, vamos a decir que tiene una amenorrea secundaria. Entonces, definimos, tenemos nuestro motivo de consulta, antecedente a la enfermedad actual. Dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, tenemos que interrogar sobre la presencia de factores estresógenos, o sea, estrés. Ya sabemos que la presencia de estos factores estresógenos van a ser causa de amenorrea hipotalámica. Por ejemplo, la muerte de un familiar, por ejemplo, la enfermedad de un hijo o de la pareja, por ejemplo, situaciones de estrés económico, situaciones de estrés laboral, etcétera, 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 ¿sí? Estas son causas de amenorrea, específicamente de amenorreas hipotalámicas. Si la paciente es deportista, si realiza ejercicio, que recuerden, tiene que ser, para que sea causa de amenorrea, más de 4 horas por día, 7 días a la semana, ¿sí? Esas son una causa de amenorrea hipotalámica. Con solo observarla, vamos a saber, los pacientes con un índice de masa corporal por debajo de 20, pero sobre todo los que tienen un índice de masa corporal debajo de 18, son piel y hueso, ¿sí? O sea, uno con sencillamente ver el rostro de la paciente, vamos a saber perfectamente si la paciente tiene un riesgo de tener una amenorrea por déficit de peso. ¿Ok? Sin embargo, aquellas pacientes que al revés no están anoréxicas, que tienen un índice de masa corporal muy elevado, ¿sí?, también nos va a orientar sobre una causa de amenorrea que no es específicamente el peso, pero que está relacionado con la tiroides. Entonces, y también las pacientes que están relacionadas con el Cushing. Nosotros vemos una paciente que tiene la cara en luna llena, ¿sí?, que tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, ¿sí?, nos tenemos que preguntar si no hay un hipotiroidismo, si no hay un hipercortisolismo, ¿sí?, o sea, si no tiene, ¿sí?, un Addison, perdón, o un hipotiroidismo, que van a provocar, ¿sí?, estos tipos de facies, ¿sí?, pletóricas, que básicamente se llaman la semiología cara de luna llena. De
debemos preguntar dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Cambios en la alimentación, sobre todo, ¿sí? Pacientes anoréxicas, pacientes bulímicas, ¿sí? Tanto la anorexia como la bulimia causan amenorreas hipotalámicas, ¿sí? Debemos averiguar y preguntar la presencia de cefaleas. Recuerden que la triada típica del prolactinoma son las cefaleas, la visión en túnel, ¿sí? Y la amenorrea, justamente, en la mujer, ¿sí? Entonces, la presencia de cefaleas que nos va a orientar hacia una causa hipoficiaria, que es básicamente un prolactinoma, ¿sí? De hecho, uno puede diagnosticar prolactinomas en pacientes aún menopáusicas, ¿sí? Que no tienen o sea, que la amenorrea es presumiblemente por la menopausia, ¿sí? Pero ustedes van a ver en la consulta muchas veces vienen pacientes que dentro del interrogatorio vos en realidad estás interrogando por la amenorrea que supuestamente es de causa por el climaterio y en realidad te refieren cefaleas, haces una semiología de campo visual, ves que tiene visión en túnel, pedís los laboratorios y muy frecuentemente estas pacientes tienen un prolactinoma no diagnosticado antes porque claro, como tiene más de 40 años, la amenorrea se asumía como de causa por la menopausia. Bueno, como les decía, los trastornos visuales, ¿sí? Y por otro lado, siempre se debe preguntar en toda paciente con amenorrea, dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, el consumo de fármacos. Como les decía, fármacos con prescripción, fármacos sin prescripción y consumo de drogas también. No se olviden que las drogas ilícitas, ¿sí? Provocan amenorrea. Una de las drogas que produce muchísima amenorrea y en la que no se tiene mucho cuidado es la marihuana, ¿sí? La marihuana provoca amenorrea. También los opioides provocan amenorrea, ¿bien? Tengan en cuenta eso, ¿sí? La marihuana, hoy con el tema del uso medicinal, ¿sí? De la marihuana, hay muchas pacientes que consumen, ¿sí? Marihuana y uno se lo debe preguntar, si no llegaría el diagnóstico, digamos. Bueno, dentro de los antecedentes ginecológicos, obviamente que tiene que estar su fecha de última menstruación, sus anteriores menstruaciones, se debe dejar aclarado cuándo fue la fecha de inicio de la amenorrea, si ya había alteraciones menstruales previas al inicio de esta amenorrea, ¿sí? En una paciente que consulta por una amenorrea en la adolescencia, hay que ver cuándo fue su primera menstruación, ¿sí? Porque cómo fueron los periodos menstruales luego de su primera menstruación, hace cuánto que está en amenorrea, si presentó otros periodos de amenorreas previos. Obviamente que se tiene que interrogar acerca del uso de métodos anticonceptivos. Es muy común que aparezcan amenorreas luego del uso de progestágenos. Recuerden la pastilla del día después, pacientes que son usuarias habituales, que no es correcto, pero que son usuarias habituales de método anticonceptivo, hacen amenorreas, ¿sí? Recuerden, las pacientes que usan anticonceptivos inyectables, los anticonceptivos inyectables producen del tipo noretestosterona o del tipo medroxiprogesterona más todavía, ¿sí? Que son de depósito. Estos van a producir amenorreas que en algunos pacientes llegan a perdurar hasta un año después de la administración del anticonceptivo. Recuerden, ¿sí? Los antecedentes de cervicitis. La paciente con amenorrea que en el examen físico tiene flujo, que en la especuloscopía se ve un cuello
inflamado, edematizado, ¿sí? Que es sangrante al tacto. Hay que pensar que una de las causas podría ser la misma cervicitis. La presencia de cirugías ginecológicas previas, legrado sobre todo, ¿sí? Pero bueno, también otro tipo de cirugías, por ejemplo, la castración quirúrgica, pacientes que han sido, ¿sí? Oforectomizadas, ¿sí? Que han tenido la remoción de los ovarios, ¿sí? Y que por ahí se les ha olvidado explicarles que luego de una cirugía de remoción ovárica no hay menstruación, y la paciente consulta luego por la ausencia menstrual y ustedes tienen que interrogar la presencia de cirugías previas. Si bien este es un ejemplo que se los pongo como un ejemplo extremo, ¿sí? Pero existen, ¿sí? Bueno, y la presencia, por último, de miomas, ¿sí? Que en realidad el mioma no es una causa de amenorrea, de hecho el mioma produce hipermenorrea, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿sí? Muchas veces a causas de cirugías por miomas, cirugías que donde el mioma tiene un compromiso subseroso, submucoso, no subseroso, en donde se produce la apertura, ¿sí? De la capa endometrial del útero, muchas veces como proceso cicatrizal, luego se produce la adherencia, o sea, un síndrome de Asherman, y por lo tanto la paciente consulta después por amenorrea. Bueno, recuerden dejar constancia de la fecha de último parto en las pacientes que han estado embarazadas. Si bien hoy es un motivo muy poco frecuente, un SHIHAM, pero sepan que después de un parto, cuando hubo hemorragia o sangrado y hipotensión, puede haber, ¿sí? El pánico y pituitarismo del SHIHAM. Y recuerden consignar el uso de fármacos. De vuelta, ¿sí? Me olvidaba de decirle, los implantes subdérmicos son una causa súper común de amenorrea secundaria. Amenorrea que duran 1 año, 2 años a veces, 3 años inclusive. Entonces, métodos anticonceptivos orales, todo lo que les dije dentro de los métodos anticonceptivos orales, aquellos que se usan específicamente para espaciar los sangrados, la pastilla del día después. Recuerden los inyectables, que todos alteran y están asociados, tanto los de noretisterona como los medroxiprogesterona. Recuerden los implantes, recuerden los glucocorticoides. Hay pacientes que consumen glucocorticoides, que sería lo mismo que si tuviera, ¿sí? Un aumento de la secreción endógena, ¿sí? Recuerden los antidepresivos que les dije, recuerden los tranquilizantes que les dije, los antipsicóticos también, recuerden el uso de drogas que les expliqué. Bueno, y dentro del examen físico específicamente hay que dejar registrado el peso, la talla, el índice de masa corporal, si no, no vamos a poder saber si tiene un índice de masa corporal menos de 20, ¿sí? Si hay signos de hirsutismo o de virilización, ¿sí? Si hay, se categoriza en una tabla que se llama tabla de Ferriman-Gallaway, y ahí hay que ver qué grado de hirsutismo tiene, ¿sí? Pero de todas maneras, lo que vamos a buscar siempre es la distribución, ¿sí? En forma de rombo del vello pubiano, que es un signo de virilización, la presencia de vello facial, ¿sí? La presencia de aumento del vello a nivel general en todo el cuerpo, los cambios en la voz, ¿sí? Sea en el examen de cabeza y cuello, tenemos que hacer en una paciente con amenorrea secundaria la palpación tiroidea, y vamos a buscar la palpación o la presencia de un bocio que nos pueda orientar hacia un hipotiroidismo, o la presencia de nódulos tiroideos que nos lleven a la posibilidad, o ya sea de un hipo o de un hipertiroidismo, cuando son nódulos funcionantes. Como
ya les expliqué, los caracteres sexuales secundarios, ya están totalmente explicados. El examen pelviano, ¿sí? En donde en el examen pelviano, que ya se los dije hace ratito también, vamos a ver el tamaño del útero. Recuerden que la paciente con amenorrea secundaria puede estar embarazada, y entonces puede ser un útero gestante, ¿sí? Puede, además de eso, vamos a palpar, ¿sí?, los anexos, buscando patología tubárica, ovárica. Recuerden los endometriomas, recuerden el quiste endometrial que puede provocar amenorrea, el quiste ovárico, perdón, del endometrioma ovárico que puede provocar amenorrea. Y recuerden en el examen mamario la expresión de los pezones para ver la presencia de galactorrea, que es un signo de hiperprolactinemia, y la hiperprolactinemia, recuerden que es una causa hipoficiaria de amenorrea secundaria. Bien, estas serían todos los datos que tienen que buscar, tanto en el examen físico como, ¿sí?, los antecedentes, como, bueno, que es todo lo que les estuve explicando hasta ahora, ¿sí? Más fácil, creo, como se los estuve diciendo ahora. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Este algoritmo se pide en todos los exámenes. Si les toca hablar de amenorrea, les toca hablar del algoritmo y lo tienen que saber como su nombre y apellido, básicamente. Toda paciente que consulta por amenorrea, y es lo que van a ver también cuando examinen a los pacientes y cuando vean a los pacientes en los trabajos prácticos, el primer paso es el test de embarazo. Obviamente, ¿sí?, la causa más frecuente de amenorrea es el embarazo, y lo primero que tenemos que descartar es el embarazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacerle un test de embarazo a la paciente. Por supuesto que si da positivo, ya tenemos el diagnóstico de la amenorrea. Esta amenorrea no requiere tratamiento, ¿sí? Se soluciona solo en 9 meses, bueno, un poquito más, teniendo en cuenta la amenorrea por lactancia. ¿Qué pasa si el test de embarazo da negativo? Entonces, seguimos con el segundo paso, que es la prueba de la progesterona. Nosotros podemos dar progesterona micronizada, que se da por 10 días vía oral de 400 microgramos, que en este momento, con el tema de las restricciones y todo, no entra al país, así que va a ser muy difícil que la consigan, ¿sí? Pero sí se puede usar medroxiprogesterona, ya sea vía oral, de 10 miligramos, o hacer una progesterona oleosa, que es intramuscular, que se hace, ¿sí?, 100 o 200 microgramos en una sola aplicación intramuscular, única dosis. Bien, una vez que se hace la prueba de la progesterona, se esperan 14 días, ya sea 14 días después de tomar la progesterona por vía oral, o ya sea después de inyectarse la progesterona. Y a los 14 días se ve si ha habido menstruación o no. Si ha habido menstruación, significa que ese endometrio estaba proliferado. ¿Por qué? Porque la progesterona hizo que desidualizara y de esa forma se transformara en secretor, y de esa manera, cuando cesa el estímulo de la progesterona, descama. Pero no puede descamar un endometrio que no proliferó. Entonces nosotros, con la prueba de la progesterona, lo que estamos viendo es si ese endometrio fue expuesto a los estrógenos, y además si el tracto de salida del útero está indemne. Entonces, si al cabo de 14 días hay sangrado, nosotros sabemos que hubo folículo estimulante, hubo factor liberador de gonadotrofina, hubo folículo estimulante, se maduraron los óvulos, los ovocitos produjeron estrógenos, ¿sí? Este estrógeno actuó a nivel del útero, pero sabemos que lo que no hubo fue progesterona. No hubo progesterona porque no hubo ovulación. Entonces, una prueba de la progesterona positiva, generalmente lo que nos va a decir es que la ovulación no se produjo porque hubo un problema
Generalmente a nivel del hipotálamo, estas son típicas amenorreas que se producen por estrés, estas son las típicas amenorreas que se producen por ejercicio, en donde, ¿sí?, corregido el factor estresógeno, ¿sí?, o con aporte, mermando el nivel de intensidad del ejercicio o agregando progesterona, la paciente va a menstruar normalmente. ¿Bien? Ahora, existen algunas pacientes que son negativas a la prueba de la progesterona. Y la negatividad a la prueba de la progesterona lo que nos está diciendo es que ese endometrio no proliferó. O sea, o que hay un problema en el endometrio, por ejemplo, un síndrome de Asherman, en donde no hay endometrio que prolifere porque fue sacado por un legrado, o no hay producción de estrógeno que haya producido la proliferación del endometrio. Entonces, o está obstruido el tracto de salida. Entonces, ante una prueba de progesterona negativa, nosotros decimos, bueno, a ver, o el problema está por arriba del endometrio, o en el endometrio, o por debajo del endometrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ante una prueba de progesterona negativa, vamos a dar, ¿sí?, la prueba que se llama de estrógeno-progesterona. Esperen un momentito. Ay, me parece que se salió ahí, falta una diapositiva. Bueno, no importa, empecemos acá. Parece que se corrieron, no importa. Prueba de estrógeno-progesterona, ¿sí? Acuérdense que la prueba de estrógeno-progesterona, ¿sí?, que la forma más sencilla de hacerla es con un anticonceptivo que tenga ya el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Entonces, se da durante 21 días estrógeno, 1,25 miligramos, y progesterona, 10 miligramos, pero en realidad, ¿sí?, puede ser cualquier anticonceptivo combinado, ya sea continuo o secuencial, o sea, que tenga primero estrógeno y después progesterona, o que tenga estrógeno y progesterona desde el comienzo, no importa. Se da durante 21 días y luego se suspende. Y al cabo de la suspensión, en los próximos 5 días, 7, si se quiere, tiene que producirse la hemorragia, o sea, el sangrado por deprivación, o sea, la menstruación. Entonces, si la prueba de progesterona produce un sangrado, vamos a decir que fue una prueba de estrógeno-progesterona positiva. Y entonces, si produjo un sangrado, ¿qué vamos a decir? Que el endometrio prolifera cuando hay estrógeno, la sangre sale del útero cuando hay estrógeno y que se exterioriza, ¿sí? Sale del útero a la vagina y es capaz de exteriorizarse, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que está indemne el endometrio, que está indemne el tracto de salida, y por lo tanto sabemos que nuestro problema estuvo por arriba. No se produjeron los estrógenos necesarios para que este endometrio proliferara. ¿Bien? Sabemos, entonces, que el problema puede estar a nivel de la hipófisis, a nivel que no produjo FSH y LH, o a nivel del ovario, que no produjo estrógenos como respuesta a esta FSH-LH. Una causa muy frecuente es una falla ovárica prematura, una causa muy frecuente es una menopausia, una causa muy frecuente, ¿sí?, de esto, ¿sí?, es por ejemplo, una patología hipofisiaria, como por ejemplo un prolactinoma, que produzca inhibición de la hipófisis. Entonces, acá, en el caso de que la prueba estrógeno-progesterona sea negativa, un dosaje de folículo estimulante, ¿sí?, y de prolactina nos permitiría saber si esta hipófisis
no está produciendo la cantidad de folículo estimulante necesaria para que el ovario funcione, o si está produciendo, pero el ovario no funciona, o si está siendo inhibida por la prolactina. Entonces, sencillamente, en una prueba estrógeno-progesterona positiva, nosotros decimos que hay indemnidad del útero para abajo y el problema está o en el ovario o en la hipófisis. Y lo hacemos dosando folículo estimulante y dosando prolactina. ¿Qué pasa si la prueba de estrógenos-progesterona hubiera sido negativa? Negativa significa que no se produjo el sangrado luego de dar estrógenos y dar progesterona. Esto se produce cuando el problema está o localizado a nivel del endometrio, hay un síndrome de Asherman, ¿sí? O en el cuello del útero, o en el tracto de salida, ¿sí? En el tracto de salida, un tabique va a producir amenorreas primarias, ¿sí? Porque el tabique no se forma así como así. Sí puede haber adherencias en las paredes de la vagina en pacientes que hayan sido sometidas a cirugías vaginales, por ejemplo, cirugías de reconstrucción o de embellecimiento vaginal o cirugías de estrechamiento vaginal, ¿sí? Que como un postoperatorio anormal patológico se produce la fibrosis y la adhesión de ambas paredes de la vagina. También se puede producir en pacientes que han sido sometidas a radiación, como un proceso actínico. También se podría, pero lo más común, lo enormemente más común, es que sean secundarias a un legrado, ¿sí? Que ha llevado a que se produzca un síndrome de Asherman. Bien, entonces, en el caso de una prueba estrógeno-progesterona negativa, lo que hay que hacer es una histeroscopía, ¿sí? O una histerosalpingografía, cualquiera de las dos, en realidad, mucho mejor es la histeroscopía, en donde entramos a través del cuello del útero con un histeroscopio, o sea, con una cámara de video, y nos va a permitir ver el endometrio y ver este endometrio y ver qué es lo que está pasando. O una ecografía que nos va a permitir ver qué está pasando a nivel de adentro del útero, ¿sí? Pero la prueba más importante acá sería una histeroscopía. ¿Bien? Bueno, entonces ya tienen, como les expliqué, los 4 pasos, ¿sí? Lo primero que hacen es un test de embarazo. Lo segundo que hacen, ¿sí? Es una prueba de progesterona. El tercer paso es una prueba de estrógeno-progesterona. Y de acuerdo al resultado de la prueba de estrógeno-progesterona, si dio positivo van a hacer un dosaje hormonal, porque saben que el problema está en la hipófisis o en el ovario, y si el problema, la prueba de progesterona dio negativa, lo que van a hacer va a ser una histeroscopía, ¿sí? Los 4 pasos de lo que yo les dije. Más o menos está acá, esto es hay muchos, bueno, no me sale el nombre, hay muchos algoritmos de estudio de la amenorrea, ¿sí? Pero el más fácil de todos los algoritmos es el que les acabo de plantear ahora, en estos 4 pasos. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Veamos, a ver cómo vamos. Estamos ya en horario de terminar, así que paremos acá un segundito y quiero que me digan cómo estamos con las cosas que estuvimos hablando. Yo, profe, tengo una duda. Sí. En la prueba de progesterona, ¿cómo dijo eso de que se puede administrar cualquier anticonceptivo? O sea, cualquier anticonceptivo que tenga una dosis de estrógeno que permita la proliferación del endometrio y luego una dosis de progesterona que permita, ¿sí?, la secreción, es el paso del endometrio secretor, digamos.
Claro, o sea, no importaría si se podría liberar progesterona los últimos 5 días, como decía. Repetime eso que no te entendí. No importaría. No. Vos das 21 días. 21 días de estrógeno y progesterona, o das 14 días de estrógeno y 7 de progesterona. No importa. Es lo mismo. Claro. Pero después hace la pausa. Dejás de dar estrógeno y dejás de dar progesterona. ¿Sí? Y en la pausa tiene que venir la menstruación. Si viene, se llama estrógeno-progesterona positiva, prueba positiva. Si no viene, se llama prueba de estrógeno-progesterona negativa. ¿Sí? Bien. Por lo a mano que lo tenés, lo más frecuente es decir, te doy estrógeno-progesterona 21 días, que es un anticonceptivo común, ¿sí? Que te vale 400 pesos, ¿sí? Lo haces durante 21 días, se acaban las 21 pastillas que vienen en el blister, o sea, no tenés ni que pensarlo, la paciente no tiene más que tomar una por día todos los días, suspende, espera 5 días. ¿Le vino la menstruación? Positivo. ¿No le vino? Negativo. Bien. Cuénteme cuál es el chiste, alumna Araceli Carrizo, así nos reímos todos juntos. No, profe, mira. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, continuamos el sábado. ¿Qué quieren hacer el sábado? ¿7 u 8 de la mañana? 8. Tenemos una alumna que vota por las 8, el resto, Yo también, profe, a las 8. 2 que votan a las 8. Sí, porque el sábado pasado estaban todos entusiasmados, estaban todos durmiendo, ¿no? ¿Qué tema veríamos, profe? Sí. ¿Le escucho? ¿Qué tema veríamos? Bueno, nos quedó pendiente porque no llegamos, yo soy medio larguero cuando doy las clases, perdonen ahí, pero tendríamos que ver los alumnos que tenían que dar hoy, tienen que dar el Ateneo que nos quedó, eso lo vamos a hacer el sábado, ¿sí? Y avanzaríamos con algún tema. Yo probablemente avancemos con climaterio, que así ya, sí, eso es un tema que... El climaterio es un tema largo también, pero voy a esmerarme en hacerlo más rápido. Ustedes vayanme apurando así, si no, yo por mí estoy hablando todo el día de esto, o sea, la verdad que me tengo que proponer hablar poco. Bueno, profe, no hay drama. El sábado a las 8. Bueno, perfecto. Sábado a las 8 entonces. ¿Bien? Bueno. Bueno, Chao. Acuérdense, los alumnos que tienen que venir mañana al práctico y los que tienen que venir el jueves, ¿ok? Bueno, profe. Profe, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Y me mandan los correos, así no tengo que estarlos agregando, ¿sí? Profe, yo le quería preguntar, ¿de qué bibliografía podíamos leer este tema de amenorrea? Del libro que... Amenorrea, ya les he dado todas las cosas que podían buscar en otra bibliografía, lean el GORI solamente. O sea, ya está, todo lo otro que no está en el GORI se lo acabo de dar yo ahora. Bien, bueno. Los que faltaron a las clases se joden. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Creo, a ver, el GORI está difícil, complejo, todas las causas de amenorrea, cuando ustedes ven, tienen que estudiarlas. Por ahí los alumnos lo que dicen es que se marean un poco, que están como difíciles las causas de amenorrea. Por eso se las he ido explicando parte por parte, me tomó el laburo de explicarles todas las hipotalámicas, las hipofisiarias, las gonadales, y se los he explicado de una manera sencilla, digamos. Con esa explicación, al GORI lo tendrían que leer tranquilo, sin tener dificultad. Si tienen dificultad, me avisan y trataré de mejorar para la próxima. Bueno, profe. Listo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, profe, hasta luego.